Ya estamos de vuelta de la pausa comercial para seguir con las informaciones, pero ya estamos en la mesa de la conversación. Vía Zoom tenemos en contacto con toda la contingencia que está sucediendo en este momento en el Parlamento con el senador Iván Moreira. Senador Iván Moreira, ¿cómo está? Gracias, Alexandra. Un placer de poder compartir a esta hora de noticias con TVNet. Me imagino que un día bastante ocupado, bastante tenso, me contaba usted anterior a la entrevista con todo lo que está sucediendo. Pero antes de que vayamos al punto importante, no menor, es el tema de las cuarentenas, lo que está sucediendo acá en la zona de Osorno, que usted me imagino que sabe. ¿Ha tenido alguna conversación con el ministro, con el Ministerio de Salud con respecto a lo que va a suceder aquí en la zona sur de Chile? Mire, yo he estado en contacto permanente con el ministro de Salud. De hecho, en el día de ayer yo hice una solicitud formal del término de las cuarentenas en Osorno, en Frutillar, en Los Muermos y también en Río Negro, para permitir y en San Juan de la Costa, por supuesto, para permitir que se levanten las cuarentenas y el gobierno busque otra alternativa para resguardar la salud de los osorninos, porque no puede ser que ya Osorno vaya para la sexta semana de cuarentena y todas las otras cuarentenas que ha tenido anteriormente. Y se lo pedí expresamente porque no puede ser la situación que están viviendo las pymes, la gastronomía, el turismo. Y conversé con el ministro, que el ministro me señaló, bueno, no son muy buenas noticias, pero tenemos esperanza, de que iba a mirar con mayor detención los números y la situación que está viviendo Osorno, y me señaló que por ahora habían avances, pero no habían los números suficientes, por decirlo así, para levantar la cuarentena. Así que yo espero, como se ha ido avanzando positivamente, que el próximo lunes o el próximo martes el Ministerio de Salud anuncie ya que se va a levantar la cuarentena en Osorno. Osorno se ha comportado bien, pero todavía falta, hay que avanzar para tener un mejor estatus y poder resolver esto porque es imposible poder vivir entre medio de tantas cuarentenas, porque esta es la cuarta cuarentena y esta es la cuarta cuarentena con 6 semanas aproximadamente. La más larga. Y también le pedí de que cuando pasemos a fase 2, que espero que sea el anuncio el próximo lunes, yo espero que también se contemple la solicitud que nosotros hemos hecho para las pymes, especialmente para los restaurantes, para que puedan funcionar con un aforo interior, porque aquí no hay de ninguna manera, no hay terraza, entonces uno tiene que acomodarse a la realidad de la región. Así que espero que nos cuidemos, hagamos esta última semana de cuarentena y haya un buen anuncio el próximo lunes. Pero el ministro está preocupado de la situación de la región de los lagos y por supuesto de Osorno, y yo tengo confianza que la próxima semana se va a levantar esta restricción para tener mayor tranquilidad y poder vivir un poco mejor. Usted me cuenta que el ministro se ve preocupado con respecto a la situación en la zona de Osorno o en la región, pero resulta que llevándolo al tema de la región metropolitana, como siempre conversamos, la centralización y todas las medidas que se han tomado netamente son para la región metropolitana o regiones de más del norte. Resulta que varias comunas, vemos en comparación de la región metropolitana, que aún sin bajar lo suficiente sus casos de contagio o de muertes con respecto a la pandemia, siguen saliendo de fase. Se dice que hay una cierta colusión para la comercialización, que es donde más se concentra en la región metropolitana. ¿Por qué no hay ese mismo mecanismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es por el tema de que allá es más comercial o es el centro de Chile prácticamente, como bien se dice? Porque al fin y al cabo Osorno es una zona turística, también puede dar bastante ingresos al país. No entiendo cuál es la diferencia. Mira, yo no puedo sostener ni suponer de que se estén tomando decisiones por una cuestión netamente económica. Lo que sí entiendo de que la visión o las decisiones que se toman a veces son muy distintas en la región metropolitana comparado con la región
en las distintas regiones. Yo espero que eso no sea así y haya una mirada a nivel regional, porque parece que todos hablan de las elecciones, el gobernador regional, la regionalización, y lo que estamos viendo últimamente es que la regionalización no existe, porque Santiago parece que es Chile, y todas las decisiones se toman en función de Santiago y no de las regiones. Yo espero que haya un cambio, y como le digo, que el próximo lunes espero que haya el anuncio que todos estamos esperando, que se termina la cuarentena y pasamos a fase 2 aquí en Osorno. Esperemos entonces, senador, que esas palabras se cumplan, porque varios locatarios y personas el día de hoy se han manifestado, varios sectores. Pero cambiando de tema, bastante importante también el tema de las cuarentenas, pero algo lo más contingente a nivel nacional, el tema del tercer retiro que hoy día se discutió en el Tribunal Constitucional. Senador, ¿usted está de acuerdo con lo que se decidió en el Tribunal Constitucional el día de hoy? Bueno, primero que todo quiero decirte, para que la ciudadanía tenga certeza, el tercer retiro va. Y el tercer retiro va sin impuesto, y el tercer retiro va a contemplar un porcentaje de las rentas vitalicias a través de un a través de un fondo técnico, una reserva técnica de recursos. Mira, es un tema netamente técnico, y las rentas vitalicias también van a tener sus recursos, y eso es un avance. También el gobierno se ha comprometido a enviar un proyecto de ley acotado a los otros beneficios del proyecto que ya tenía aquí el gobierno. 3 millones de chilenos van a poder tener beneficios, bonos de 200.000 pesos, y eso es muy importante para esa gente, porque el proyecto que nosotros aprobamos y que se va a promulgar supuestamente mañana, ese proyecto no trae este bono de 200.000 pesos para 3 millones de personas. Entonces va a haber otro proyecto en forma rápida. Ahora, el presidente lo que ha hecho es acatar la ley y la decisión de un tribunal constitucional. Por lo tanto, el 10% va, y de aquí al 15 de mayo la gente va a recibir en sus cuentas, va a recibir el 10% a lo que le corresponde. En forma simultánea, ya han retirado casi 2 millones de chilenos el bono de 500.000 pesos. Como también este mes se comienza a pagar en forma rápida el ingreso familiar de emergencia para 13 millones de chilenos, que va a contribuir a ayudar en pandemia a 13 millones de chilenos sin condiciones, sin trabas, y eso a mí me parece muy importante. Dicho eso, de que el tercer retiro va, yo quiero señalar que yo soy uno de los pocos parlamentarios que puede hablar bajo la autoridad. ¿Por qué digo autoridad? La autoridad moral, porque yo voté a favor todos los retiros, y se nos acusó a nosotros de votar y de no respetar nuestro juramento de respetar la Constitución. Bueno, ha quedado demostrado que los retiros son constitucionales luego de la decisión del tribunal, que ni siquiera fue admitido en admisibilidad, no tuvo admisibilidad, es decir, no corresponde un requerimiento de esa naturaleza. Y desde el punto de vista del análisis político demuestra la crisis que estamos viviendo. Una crisis donde el gobierno ha tomado malas decisiones, ha llegado tarde, en circunstancias que el gobierno ha ayudado. Sí, ha ayudado, y bastante, porque no hay que ser injusto, pero la ayuda ha sido insuficiente para la magnitud de esta crisis. Dicho eso, también yo quiero señalar de que el gobierno tendrá que rectificar, porque yo pensé que en democracia, de parte de un presidente, no iba a escuchar la frase que pronunció en su oportunidad la expresidenta Bachelet, cuando tuvimos una crisis en el país, cuando ella dijo que cada día puede ser peor. Bueno, esa frase retumba en el oído de muchos chilenos hoy día, que nadie pensaba que cada día puede ser peor por los errores que ha cometido lamentablemente nuestro gobierno. Y eso significa que tiene que cambiar de actitud, de mirar las cosas de una manera distinta, de construir lealtades con Chile Vamos, con sus parlamentarios,
no llamar a los parlamentarios cuando necesitan nuestros votos, sino que invitarlos también a escucharlos, a cuando tomes decisiones el gobierno, conversarlas y no ignorarnos. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando se pierde esa sintonía con el gobierno, se pierde todo. Más aún con una oposición obsesiva que lo único que quiere es derrocar al gobierno o derrocarlo por la mayoría que tiene en el Congreso. Entonces creo que las cosas así no funcionan, se daña la democracia y ya sabemos perfectamente la situación que está nuestro gobierno con un 9% de apoyo, y eso demuestra que las cosas no andan bien en el país. No lo han hecho, no Claro. lo ha hecho bien, y por eso yo sugerí que haya un ajuste ministerial, porque aquí tienen que haber responsabilidades compartidas. Ajuste, disculpe senador, ajuste ministerial de parte del gabinete, o también debería ser un ajuste o un reajuste con respecto al asesoramiento que tiene el presidente Sebastián Piñera. Yo me imagino que el presidente no toma estas decisiones solo, también tiene un set de asesoramiento y personas que lo ayudan a todo este tipo de temas y conflictos que él tiene que resolver, pero como le menciono, no me imagino que lo hace solo, debe tener asesores. ¿Debería reestructurarse también esa parte, senador? ¿Está mal asesorado el presidente? Bueno, mire, yo quiero decirle lo siguiente. Si no hay un ajuste o un cambio ministerial en lo político, es porque en definitiva la responsabilidad no es del gabinete, sino que la asume exclusivamente el presidente. Porque usted comprenderá que ir al Tribunal Constitucional sabiendo que es un Tribunal Constitucional que tiene un componente político, porque hay 5 personas de gobierno y 5 personas de oposición en ese tribunal, que en vez de fallar jurídicamente puede llegar a fallar políticamente, eso es muy peligroso. Entonces yo como gobierno lo primero que hago con mis asesores es averiguar qué piso tengo para presentar el requerimiento, pero jamás pensar que ni siquiera ese recurso va a ser admisible. Y es una derrota muy grande y un bochorno, porque fue 7-3. 7 declararon inadmisible la presentación del gobierno. Eso demuestra un grado de incompetencia en la presentación que se hizo. Y no es necesario ser abogado para darse cuenta. Fue demasiado contundente el fallo. Por lo tanto, hay errores políticos. Yo he dicho que el gobierno... Dígame nomás, senador, lo escuchamos. Yo he dicho que el gobierno ha tomado muchas decisiones póstumas que no sirven para nada, que son complejas, que dañan. El gobierno tiene que tomar decisiones oportunas. Y creo que la decisión oportuna que comenzó a tomar el presidente es promulgar en el día de mañana la ley de este tercer retiro. Pero también tenemos que entender que no podemos seguir con el tercero, con el cuarto, con el quinto retiro, porque al final mucha gente se va a sentir dañada al no tener recursos, porque seamos honestos, nadie le va a devolver a los chilenos las platas que ha sacado para autoayudarse. Lo que es importante es que todos saquemos lecciones, tanto el gobierno como el mundo político, porque la gente entiende que los problemas de la gente no tienen color político. La gente quiere soluciones, y más allá de las discusiones políticas que nosotros tenemos, quiere resultados. El resultado de hoy es que van a tener su tercer retiro, y ahora lo que tenemos que procurar, que antes que termine este gobierno, que le quedan 11 meses, lo que tenemos que procurar es que el gobierno, con la oposición, todos juntos, cedamos, transemos y lleguemos a un acuerdo en la reforma previsional que permita que en Chile no hayan jubilaciones menores de 450 mil pesos. Por lo menos dejemos ya instalada en forma gradual un proceso de reforma a la previsión que se hace muy necesario. Pero aquí todos tienen que ceder, no seguir estas imposiciones ideológicas de uno u otro lado. Y como también creo que el gobierno también tiene que tener un plan de contingencia hasta diciembre, porque hoy día lo tiene hasta junio. Hasta julio tiene un plan de contingencia de prolongar las ayudas que ya he señalado. Pero tenemos que tener algún tipo de ayuda hasta diciembre porque nadie sabe lo que va a pasar.
Y por último, creo que el gobierno está en deuda y ahí tenemos que ayudar todos, sobre todo con las pymes, porque no han recibido nada y cuando se les dice postulen al FOGAPE, termina siendo un enredo, una serie de trabas. El 50% de las personas que quieren postular están en el DICOM, no pueden hacerlo. Entonces usted comprenderá que tenemos que buscar soluciones ahora porque la ciudadanía nos demanda resultados definitivos para autoayudarse, para que nosotros lo ayudemos y para eso estamos. Yo creo que hoy día los parlamentarios hemos estado de alguna manera comprometidos y hemos sintonizado y tenemos la empatía de ayudar a la ciudadanía y yo tengo la tranquilidad de conciencia que actué humanitariamente, actué correctamente, actué de acuerdo a la ley y a la Constitución por haber votado estas 3 veces a favor del tercer retiro, que ha sido una importante autoayuda para todos los chilenos y especialmente para la gente de mi región. Así es, senador. Bueno, el tiempo se nos hace muy corto, siempre se lo digo, para tanta conversación importante. Me imagino que usted tiene mucho también que seguir exponiendo, pero por supuesto, como siempre, las puertas de nuestro canal están abiertas para la conversación, senador. Bueno, vamos a estar esta semana y la próxima, vamos a estar, ya no vamos a tener este ajetreo del tercer retiro aquí en el Congreso, por lo tanto voy a poder estar más presente en la región, especialmente en Osorno, que no he podido ir, he estado mucho en Puerto Montt y en Chiloé, pero espero estar esta semana, el próximo viernes, probablemente los vaya a visitar un ratito, no para que me entreviste, sino que para conversar en Osorno y esperando que el próximo lunes hayan buenas noticias para Osorno para que se anuncie y que se levante la cuarentena. Espero que el ministro nos haya escuchado, el ministro París, y que los números mejoren porque han ido avanzando. Así que muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias, senador Iván Moreira, pero bueno, luego de las declaraciones del senador también tenemos en contacto al diputado Fidel Espinosa, que también nos quiere dar su opinión con respecto a todo lo que está sucediendo con el tercer retiro y también preguntarle sobre su opinión con respecto a las cuarentenas que siguen aquí en Osorno. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, un gusto, Alexandra, de poder conversar con usted en Net Televisión. Bueno, este es un triunfo de la ciudadanía, sobre todas las cosas. Un triunfo de la ciudadanía lo que ocurrió el día de hoy, porque los miembros del Tribunal Constitucional, de manera mayoritaria y rompiendo todos los esquemas, han determinado que el requerimiento que ha hecho el gobierno para echar abajo el proyecto del 10% es un requerimiento que no cumple con todos los elementos para ser admisible. Y esa es una tremenda noticia porque permite que en definitiva el presidente horas después señale que va a promulgar la ley y por lo tanto la ley que aprobamos en la Cámara de Diputados y en el Senado va a ser ley de la República en los próximos días y eso va a significar obviamente que millones de chilenos y chilenas puedan retirar ese 10%. Y eso nos llena de satisfacción porque dimos una gran pelea como oposición, le dijimos al gobierno siempre que sus medidas eran tardías, que estaban llegando tarde con las ayudas a nuestros compatriotas en plena pandemia y que por lo tanto el tercer retiro era una necesidad imperiosa. Hoy día es un día histórico, ¿sabe por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal conservador y ha determinado, entre otras cosas, que obviamente el requerimiento que ha hecho el gobierno no cumple con los elementos de fondo para hacerlo sustentable. Y por eso, hoy día el presidente se ha visto en la obligación, por eso yo le quiero decir con mucho respeto al senador Moreira, que este no es un triunfo de su gobierno que siempre se opuso al tercer retiro, sino que es un triunfo de la ciudadanía. No es un triunfo de un diputado o un senador que pidió a su gobierno acceder a este 10%. Este es un triunfo ciudadano, porque en definitiva va a permitir que nuestros compatriotas en plena pandemia puedan optar a ser partícipes de este 10%, que son plata de sus propios fondos previsionales y que en esta pandemia le van a llegar muy bien. Así que me siento muy contento como diputado socialista, con orgullo socialista, de poder decir de que la lucha la hemos ganado entre todos, pero aquí el gran triunfador es la ciudadanía de nuestros compatriotas de nuestro país. Así es, diputado. Como bien conversábamos la vez pasada, esto no se trata de izquierdas, ni de derechas, ni del gobierno, sino del
de que la gente se sienta segura de que va a recibir dinero o que va a poder sacar desde su propio dinero, al fin y al cabo, para poder sustentar gastos que siguen implementándose, siguen teniendo que pagar arriendo, siguen teniendo que pagar cosas para comer, ahora los niños entraron al colegio, aunque sea de forma virtual, siguen teniendo que pagar una mensualidad. Es un tema de la gente, más que nada, como usted bien dice. Lo que hoy día ha ocurrido es un golpe muy fuerte al gobierno. O sea, este gobierno ya, en definitiva, el gobierno del presidente Piñera está desplomado absolutamente. O sea, ya no hay conducción. O sea, en definitiva, este fallo del Tribunal Constitucional le dice al propio gobierno, cuando la mayoría de los integrantes del tribunal son de derecha, le dice al gobierno, ustedes están mal. No podemos nosotros como miembros de este tribunal negarles esta posibilidad a los chilenos y chilenas de poder sacar su dinero, porque lo que están haciendo es legítimo, es legal, no es inconstitucional. Por eso es un golpe muy duro al gobierno. O sea, yo creo que si el gobierno del presidente Piñera estaba en una debacle, lo que ocurrió hoy día ya es la muestra más importante de que efectivamente han tocado fondo. Ahora, lo importante sería, como yo lo decía ayer cuando tú me entrevistabas, yo decía, este gobierno no lo ha hecho mal en todas las materias. O sea, si en pandemia, claro, estamos muy molestos porque todavía Osorno sigue en cuarentena, luego hablaremos de eso, pero hay otras materias que son positivas. Este gobierno hipotecó todo por defender a los empresarios de la AFP, todo. Y hoy día el Tribunal Constitucional le ha dado una bofetada, no solo al gobierno, sino que también a la AFP, porque le ha dicho que no es inconstitucional que nosotros pidamos poder retirar esos fondos que son fondos de los trabajadores. Y por eso, desde ese punto de vista, es un día histórico, porque nadie imaginaba este resultado, 7-2. Tuvimos un 5-5 en el segundo retiro y en donde dirimió María Luisa Abraham, pero hoy día ya la mayoría es abrumadora y por lo tanto el presidente se vio obligado a decir, ¿sabe qué? Voy a promulgar esta ley y además voy a presentar otra ley para poder ayudar a más chilenos, y nos parece súper bien, porque por ejemplo hay mucha gente que tiene 100.000, 200.000, 500.000 pesos en sus fondos previsionales que por tener ese dinero no iban a ser susceptibles de poder recibir los 200.000 pesos adicionales que el gobierno había propuesto en un nuevo proyecto. Porque el monto, disculpe el diputado, porque el monto mínimo para poder requerir el 10% es de 1 millón o la totalidad si tiene menos de 1 millón de pesos. Entonces, claramente hay gente que se quedó, como usted dice, con 100.000 pesos, con 50.000 pesos, quizá con un par de pesos, 50, 100 pesos en su cuenta de las AFP, claro, y aún así no iba a poder sacar el bono de los 200.000 pesos. Por eso es importante, y eso yo lo valoro, que el presidente diga que vamos a buscar una fórmula para poder solucionar aquellos casos. Mire, yo voy a ser muy claro, como lo he sido en todas las entrevistas que me ha hecho en esta semana respecto a este tema. Hoy día estamos en una situación privilegiada desde el punto de vista del contexto latinoamericano, en términos de salud, con la vacunación, con el tema de camas críticas. Pero el gobierno del presidente Piñera hipotecó una tremenda posibilidad de haber sabido capitalizar aquello para su propio sector político. Hoy día lo que hizo fue propinarle una derrota tremenda a sus propios candidatos presidenciales, que lo llevó a una conferencia de prensa ayer inútil, o estos días cuando hicieron una presentación de un proyecto de ley que al final hoy día ya no tiene sentido con este fallo del Tribunal Constitucional. Yo quiero, así como he sido crítico muchas veces del Tribunal Constitucional, quiero valorar que hoy día hayan ponderado el tema humano y jurídico por sobre otro tipo de situaciones. ¿Por qué digo humano? Porque yo creo que los miembros del Tribunal Constitucional igual tienen familia, igual saben que los chilenos están sufriendo, y por lo tanto igual en su corazón, cuando uno, ¿no es cierto?, tiene corazón y vota, también lo hace pensando en eso. Y jurídico, ¿por qué? Porque tampoco ellos iban a hacer algo inconstitucional, y lo que ellos consideran es que efectivamente hoy día este proyecto de ley que nosotros aprobamos en la Cámara para el tercer retiro no tenía ningún vicio de constitucionalidad, y por lo tanto es posible que sea ley de la República. Así que una gran noticia para Chile lo de hoy día, una mala noticia para el gobierno y para el presidente Piñera, que se desploman las encuestas, pero espero, le quedan 11 meses, que ojalá, ¿no es cierto?, el gobierno acompañe a los chilenos y chilenas estos 11 meses, que no los desampare, tenemos que seguir ayudando. Somos un país que gasta tanto en armamento cuando no tenemos guerras de por medio. Bueno, gastemos en la gente, en ayudarle, en salir adelante, porque hoy día el costo de la vida se ha subido tremendamente, y eso nadie lo puede desconocer en esta pandemia, Alexandra.
Así es, diputado. Otra cosa que le iba a consultar, bueno, salgamos un poco del tema del tercer retiro, que ya es un tema que usted ya planteó su punto de vista. Quizás volvamos a eso, pero algo importante también que conversamos anteriormente con el senador Iván Moreira es el tema de la cuarentena acá en la ciudad de Osorno. Se espera mucho que la próxima semana nuestra ciudad o nuestra provincia vaya a fase 2 del plan paso a paso. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que está sucediendo hoy día? Hubo muchas protestas, varias cosas que sucedieron aquí en la provincia con respecto a esto de las cuarentenas. Bueno, tengo la plena claridad, vuelvo a repetir lo que dije ayer, yo creo que ha habido un abuso con Osorno respecto a las cuarentenas, de verdad. Pero también hay que hablarle a la gente con mucha honestidad. Ningún diputado, ningún senador, por más que el senador Moreira quiera decir porque él manda oficios, el gobierno por esos oficios no va a escuchar, eso es mentira. Eso no es así. O sea, aquí el estar en obedece a que un diputado o un senador llame o envíe oficio. Tiene que ver con cifras, con estadísticas, con elementos de movilidad, de trazabilidad y todo lo que eso significa. Por lo tanto, todos queremos que Osorno salga, obviamente, de esta cuarentena porque le ha hecho mal a miles y miles de osorninos y osorninas, a la gente de la feria, a la gente de la movilización colectiva, como conversábamos ayer, a la gente de los sectores gastronómicos, en fin. Pero repito, o sea, lo importante es que las cifras también mejoren, que tengamos un mejor comportamiento. Yo creo que los osorninos han sido responsables. Yo siempre destaqué que la primera cuarentena que tuvo Osorno fue la mejor que tuvimos en toda la región durante toda esta pandemia, que fue la más estricta, en donde hubo mayor cumplimiento y responsabilidad. Hubo problemas, sí, porque la gente que vivía en sectores rurales, para ingresar a su propia ciudad, tenía que pasar por un calvario. Pero Osorno hizo bien su trabajo. Así que yo espero, ¿no es cierto?, que las cifras nos acompañen y que la próxima semana podamos salir de la fase 1, pasar a la fase 2 y ojalá pronto ya llegar a comunas como Yanquihue y otras comunas que están pasando a la fase 3, que es lo que todos esperamos. Las cifras estadísticas señalan a nivel nacional que vamos, yo diría, a pesar de las complejidades que hay, por un buen camino. Creemos nosotros que las vacunas están rindiendo efecto porque la población mayor de 50 años ha tenido menos contagios, lo dicen las cifras estadísticas diarias, y eso es súper positivo para nuestro país. Ojalá, ¿no es cierto?, que Osorno pronto salga de esta cuarentena, que ha significado también la pérdida de empleos, pero por sobre todas las cosas también la pérdida de muchos recursos para pequeños y medianos empresarios que lo han pasado mal y que hoy día quieren tener un alivio, un respiro en esta pandemia que ha sido tremendamente dolorosa. Porque ¿sabe qué? Hay cosas que no esperan. Los arriendos no esperan, los pagos de los servicios básicos no esperan. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente, que todos abogamos y debemos remar para el mismo lado, independiente de nuestros colores políticos, para que efectivamente pasemos de esta etapa tan fuerte que tuvo también Puerto Montt. A Puerto Montt lo tuvo prácticamente 3-4 meses en cuarentena total y subimos los efectos devastadores que tuvo en muchas familias. Sí, totalmente, diputado, porque como comentábamos, Osorno ya va a ser, si mal no me equivoco, 1 mes y 2 semanas de cuarentena. Como le comentaba anteriormente, han habido varias manifestaciones en diferentes sectores, no solamente el tema gastronómico y de comercio. Hoy día, por ejemplo, hubo una protesta con los peluqueros y cosas y sectores que se mantienen cerrados por varias razones. Que se dice que son no esenciales, y ahí volvemos al mismo tema de los trabajos esenciales o no esenciales. Entonces es compleja la situación, se entiende que los contagios a nivel nacional están en un alza y en una baja, que se dice que aquí en el sector todavía no están los contagios bien regulados, pero yo le comentaba anteriormente también al senador que a diferencia de Santiago, los contagios, por lo que se ve, la gente sigue haciendo fiestas, se ve mucho en las noticias, pero se le sigue dando libertad a la gente, se sigue pasando a fases con mayor flexibilidad, a fase 2 sobre todo. La misma pregunta que le hice al senador, ¿se ve como de una forma comercial este tipo de levantamientos de cuarentena en la región metropolitana, viendo la situación del sur de Chile? Bueno, primero vuelvo a ratificarte lo que te dije ayer. Es totalmente incomprensible que le adopten a nuestras regiones del sur de Chile las mismas medidas que Santiago. Santiago no es Chile. Y desde ese punto de vista es inconcebible que en Santiago autoricen, para todo el país, autoricen terrazas para funcionar gastronómicamente, cuando sabemos que en el sur de Chile eso es imposible. El otro día me entrevistaba
Vladimiro Mimisa, un gran relator deportivo que tiene la radio La Polar de Punta Arenas, y me decía que mientras me estaba entrevistando había 70 kilómetros de viento afuera por hora, y me decía, es imposible que pueda funcionar un restaurante o un café con 70 kilómetros de viento afuera. Entonces nosotros en el sur tenemos la lluvia. Entonces tienen que haber medidas diferentes. Desde ese punto de vista, obviamente que eso se puede realizar si hay voluntad política de parte del Ejecutivo para buscar mecanismos y protocolos que vayan en la línea de apoyar muchas actividades. Tú lo decías muy bien recién, Alexandra. No solamente están sufriendo la gente de la munición colectiva, la gente de la gastronomía. Tú nombrabas un rubro que es tremendamente importante, el tema de la peluquería. Ellos no pueden abrir en los hornos porque no es una actividad catalogada como esencial. Pero ¿cuánta gente vive de eso? De cortarle el pelo a la gente, a las personas, a los ciudadanos. Muchos, miles de personas en el país, cientos probablemente en los hornos. Y tienen a haber así muchas otras actividades que con una cuarentena total se ven perjudicadas. Por eso yo espero de verdad, ¿no es cierto?, que el gobierno entienda que así como Puerto Montt logró salir, Osorno también logre salir pronto, porque Osorno la sufrió. Si no me equivoco, son 4 cuarentenas que ya llevamos en Osorno. Y eso ha sido tremendamente doloroso para miles y miles de personas que ya venían sufriendo. No olvidemos que Osorno la ha llevado todos los últimos años. Tuvo 12 días sin agua. Yo no sé qué otra comuna de Chile soportaría 12 días sin agua, sin el suministro de agua. Si hubiera ocurrido eso en Santiago Centro, hubiera sido un escándalo nacional. Pero claro, ocurrió en el sur de Chile. Y como Santiago siempre quiere ser el centro de todo, lamentablemente, repito, cuando ocurren este tipo de situaciones en nuestras regiones, no ocurren los mismos aspectos mediáticos que cuando ocurren en Santiago. Osorno la ha pasado de todas y esta cuarentena prolongada también ha sido muy perjudicial. Yo converso con gente de la feria de Osorno, diferentes ferias de Osorno, y me dicen ellos mismos, don Fidel, sabe que ya no damos más, nuestras ventas se han reducido un 70%, 60%, y ya no tenemos ni cómo solventar los gastos básicos para poder llevar el alimento a nuestros hogares. Eso se está viviendo hoy día con la pandemia, y a eso es lo que hay que hacer frente. Así es, diputado. Entonces, como llegamos al mismo tema de siempre. Al fin y al cabo, todas estas propuestas que se están discutiendo son para la gente y por la gente que lo necesita diariamente. Bueno, el tiempo, como siempre digo, se hace muy corto. Gracias por la conversación y por dar su opinión con respecto a lo que está sucediendo en este momento y por también informarnos con respecto al tercer retiro del 10%. Pero para redondear, una sola pregunta, cortito, 10 segundos. ¿Usted cree que estas son puertas para un cuarto retiro de las AFP? Uy, yo diría sería muy irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que tiene que también esto tener un límite. Yo creo que en este año 2020 debiese haber un último retiro, que pudiese ser un cuarto, si es que la situación se prolonga. Pero si de aquí a julio, a agosto, tenemos una normalidad y ya con la vacuna tenemos un país más normalizado, no se justifica. Porque eso va a provocar efectos también negativos en las futuras pensiones. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser responsables. Si la cosa se prolonga de aquí a fin de año, va a ser imperioso un cuarto, pero si no, imposible. Hay que ver entonces qué acciones toma el gobierno y cómo avanza también la pandemia aquí en nuestro bello país. Muchas gracias, diputado Fidel Espinosa. Por supuesto, la conversación siempre está abierta. Siempre está abierta la conversación en nuestro canal, diputado. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero no se mueva porque, por supuesto, seguimos claramente con más informaciones locales para usted. No se mueva.